proyecto que se llama Alex Mayan y que, bueno, que ha colaborado, como he dicho, en varios proyectos con nosotros. Este boceto que vemos aquí se convirtió en el edificio Harry Parker Boat House, situado a las afueras de Boston, en un bosque al lado del río. Se utiliza como embarcadero donde la gente guarda las canoas después de regatear. ¿Qué es lo que quería realmente este hombre? Nos pidió realmente seguir unas pautas y que los teníamos que tener en cuenta. El planteamiento que nos hizo fue el siguiente. Primero, quería un edificio que se acoplara bien al entorno y por eso eligió la madera. Quería que las fachadas superiores tuvieran un movimiento que evocara un pequeño oleaje. Y tercero, que las fachadas inferiores deberían de abrirse o de abatirse de tal modo que permitiera crear una ventilación en el interior y pudieran secarse las canoas una vez utilizadas. Es decir, que el edificio respirara por dentro como si fuera un pez, a modo de branquias. Aquí vemos la fachada izquierda con todo ese oleaje. Y aquí vemos en estas fachadas interiores, al lado del portón, unas piezas del PRODES, que vamos a ver ahora, que mediante unos grupos hidráulicos lo que permite es abatirlo de tal manera que me permitieran una circulación interna, que se ve más claramente en esta foto. Estas piezas, estas piezas, ¿cómo lo van abatiendo? Me permite una circulación del aire y me permite, digamos, una respiración interna del edificio. Y de paso, pues se me secan las canoas. El corte por desenrollo es el corte que utilizamos para fabricar los paneles de exterior Prodex. Utilizamos dos tipos de árboles distintos, el ocume y el ayus, que tienen, entre otras características, un rápido crecimiento. Esto nos permite que la chapilla de madera, que vemos aquí, en este corte, sea muy porosa y así poderlo trabajar más fácilmente, convertida en panel para dar una garantía decenal. El tronco se coloca centrado en el torno y se le hace girar enfrentándolo contra una cuchilla, como si estuviese estirando un rollo de papel. Con este método se produce un veteado muy marcado y muy variado. La chapa obtenida puede ser lo suficientemente ancha para proporcionar caras completas de una sola pieza. Y este es lo que es, digamos, el resultado final del HPL acabado en madera natural que llamamos Prodex, que es nuestra, como ha dicho Romina, nuestro producto estrella. El producto realmente se divide en tres partes: la cara, el alma y la contracara, o contrabalanceo, que sirve para contrarrestar, digamos, el esfuerzo de la cara. La cara consiste en aplicar una chapilla de madera, como hemos visto anteriormente, junto con unos fins de color y finalizando con un fin PVDF, que es el que nos va a permitir otorgar esa garantía decenal en todos estos paneles. El alma está compuesta por papeles Kraft, que son papeles de celulosa impregnada en resinas fenólicas con sus distintos componentes y es lo que, al haber pasado por la prensa industrial, aplicando presión y temperatura, se convierte en la baquelita. Es decir, ese canto negro que vemos ahí, la diapositiva. Y la contracara o contrabalanceo consiste en contrarrestar los esfuerzos de la cara y para ello aplicamos una chapilla de madera, que es la misma chapilla que hemos utilizado en la cara, que no es tan bonita estéticamente, pero sí tiene las mismas características técnicas y mecánicas, de tal manera que el panel se me quede perfectamente simétrico. Vamos a ver algunas aplicaciones que tenemos por todo el mundo. Esta es una fachada, esto es una vivienda particular en la zona del Serrallo, que está en la zona alta de Granada, en una de las laderas de la Alhambra, y en este proyecto colaboramos en el diseño junto con el arquitecto. De hecho, tuvimos que integrar en parte de la fachada una puerta corredera que se pudo resolver cambiando, en este caso, de espesor.
Esta es otra referencia que está muy cerquita de ustedes, una vía particular del Salerno, en Buenos Aires, y en este caso se utilizó el acabado rustic, que está fabricado con esta madera de ocume. Aquí podría tener más datos Romina, más datos que yo. Dentro del Prodex tenemos una gama con distintos acabados que les invito a que lo puedan ver en nuestra página web. La elegancia de la madera natural. Como ya hemos visto, cada panel Prodex está constituida por una chapilla de madera. Y esto hace que cada panel tenga su propia singularidad, su propio veteado y por tanto todos sean distintos, pero creando una homogeneidad en las superficies aplicadas, ya que siempre pertenecen a la misma familia. Esa naturalidad se aprecia en la reflexión de la luz sobre las fibras de madera, creando fachadas vivas, llenas de matices y añadiendo la claridad que nos ofrece este producto natural. Se va apreciando, ¿no? Cada tablero es distinto, pero es perfectamente compatible y homogéneo el uno con el otro. Cada uno tiene su veteado, zonas más claras, más oscuritas, veteados más cerrados, más abiertos, etc. Cuando la madera hace brillar el ingenio. El Prodex crea ambientes únicos y confortables, una madera tratada con un exquisito mimo en cada panel para que su estética y versatilidad ayude a hacer realidad la creatividad de los arquitectos. Esta es la Casa del Aire, que está en una vía particular en Colombia. Resistencia y durabilidad. Gracias a nuestro know-how, a la hora de fabricar nuestros paneles, el Prodex está capacitado para resistir la exposición continuada a la radiación solar y todas las variaciones de temperatura y de humedad. Una de las particularidades que tiene la madera, en este caso el Prodex, es la capacidad de combinar con otros materiales de fachada, como pueden ser la piedra, el hormigón o, como en este caso, el vidrio y el aluminio. Como se puede ver aquí en esta villa, el vidrio y aluminio integrado con el Prodex, y la capacidad combinativa es otro punto a favor, siempre a la hora del diseño, claro. Y sin mantenimiento. A pesar de que es un compacto HPL de madera, esta se encuentra perfectamente encapsulado por un film PVDF, desarrollado por nosotros y que hace imposible el acceso a la chapilla de madera y, por tanto, a que pueda ser manipulada. Esto nos permite que el Prodex no requiera de mantenimiento alguno, a pesar de que contenga un producto natural y, por tanto, una vez aplicado el panel, Prodema ofrece siempre una garantía decenal sin necesidad de realizar ningún tipo de mantenimiento. Mantenimiento que no significa que no haya que limpiar de vez en cuando los tableros si se ensucian, como si fuera un vidrio. Aquí también, ese aluminio con el vidrio junto, como crean, digamos, todo este entorno con la madera, incluso con la cesta. Bueno, ahora le paso el testigo a mi compañero Indica García, que nos va a explicar los distintos sistemas de instalación. Bueno, hola, buenos días a todos. Lo primero, como ha comentado Jaime y Romina, gracias por escucharnos. Yo les voy a pasar a explicar un poco por encima, tampoco demasiado en profundidad, los diferentes sistemas de instalación que Prodema utiliza normalmente y que suministra y todo basándonos en lo que viene siendo su instalación en modo de fachada ventilada. Nuestros paneles de Prodex, al igual que otros paneles de fachada ventilada, lo que necesitan es siempre las mismas condiciones de temperatura y humedad, tanto en la cara como en la contracara. Esto, unido al sistema propio de instalación de fachada ventilada, aporta una gran cantidad de ventajas respecto a cualquier otro tipo de instalación. Unas ventajas como
algo tan simple como añadirle un distanciamiento de lo que es el muro portante o lo que es el muro de la fachada del resto de las inclemencias climáticas, sonoras o incluso un aislamiento térmico simplemente por la convección del aire que se produce en su interior de la cámara. Es muy importante la cámara que sea ventilada. Así dicho, hablando de una fachada ventilada es muy obvio, pero luego en la realidad no es algo que sea tan obvio. Nosotros siempre necesitamos que la cámara sea ininterrumpida verticalmente, ya que el aire entra por la base, como se ve en el diagrama aquí, que entra por la base necesita una entrada de aire, y por convección de aire, fíjate que el aire dentro de esa cámara se va calentando, lo que hace que el aire suba a través de toda la cámara ventilada y tenga que salir por una salida, una apertura superior, que hace que el aire salga y así crea ese flujo de aire que hace que simplemente por ese flujo aísle térmicamente lo que es el edificio. Ya si unimos a este tipo de fachadas un aislamiento interior que podría ir dentro de lo que es la cámara ventilada, conseguimos un aún mayor aislamiento de todo lo que es el edificio. También, otro de los puntos en cuanto a sostenibilidad, que suele ser una de las grandes preguntas de este tipo de instalaciones, en cuanto a lo que repercute en el sistema de clasificación LEED, todo lo que es este sistema y nuestro producto Prodex podría aportar o podría llegar a aportar 15 puntos LEED. No solo por el producto, sino por el sistema de instalación y obviamente su correcto sistema de instalación, ya que, como he comentado, aporta un aislamiento que otros tipos de sistemas constructivos de fachada no aportan. A partir de aquí vamos a entrar un poquito en los diferentes sistemas de instalación que Prodema tiene en oferta, empezando primero por el sistema más obvio o el más simple e intuitivo que tenemos normalmente, que es el de tornillos o remaches vistos. Como pueden ver, en la parte más abajo, nuestros tornillos, tenemos uno para cada tipo de superestructura o de sobreelementos que se van a instalar, como puede ser el tornillo para rastrel de madera, el tornillo metálico o simplemente el remache. Comentar que en todos estos elementos, en estos accesorios, todos van lacados del mismo color que nuestro tablero de manera natural, por lo que nosotros solemos comentar o solemos decir que a una distancia de aproximadamente 3-4 metros se hace prácticamente imperceptible. Es una pregunta que se hace mucho porque al final el concepto o la idea de un tornillo visto con el diseño que inicialmente se tiene puede llegar a asustar porque al fin y al cabo es un tornillo que es visto, pero como podemos ver a continuación, este es uno de los ejemplos en los que yo lo utilizo mucho, que es la sede de Swarovski, una de las sedes de Swarovski en Estados Unidos, en las que vemos un falso cielo raso exterior en el que vemos cómo esos tornillos pasan totalmente desapercibidos. Esto está a una altura más o menos de unos 4 metros aproximadamente, y cuando se sacó, simplemente se sacó en la entrada sin ningún problema, y así que estaremos en total a una distancia de unos 3 metros de distancia, en los que se demuestra que este tornillo o remache queda totalmente camuflado con lo que es el color del propio tablero. Esta foto, por ejemplo, la saqué yo mismo en Australia, en la que estaba el techo a unos 5 metros de altura y obviamente algunos de los remaches en detalle se puede llegar a ver, sobre todo en la fila superior, pero la sensación de no ver ningún tipo de tornillería o remache desaparece prácticamente totalmente a partir de esa distancia. Esto es, por ejemplo, en este proyecto. Este proyecto es, bueno, el Liberty Place
en Sydney, que ganó en 2018 el World Architectural Festival a la mejor restauración o rehabilitación de oficinas, de zona de oficinas, el mejor premio mundial, ¿no? Esto vino porque esta zona particular, antes de esta rehabilitación, era una zona bastante conflictiva, y a raíz de estos cambios y este proyecto ha pasado a ser justo lo contrario. Es una de las zonas más cotizadas de todo Sydney. En este proyecto, como pueden ver, si ven de cerca la pantalla, se ven los tornillos en la zona de la derecha, en la zona en la que va en la zona curvada, digamos. Pero en este caso en particular, el arquitecto quería que se viesen, no quería camuflarlos ni quería, digamos, engañar al que lo fuese a ver. Y en este caso los tornillos van sin lacar, van en estado natural, y aun y todo ya ven que a cierta distancia cuesta incluso verlos. Incluso en esta zona de aquí prácticamente son inapreciables, y según va avanzando la perspectiva desaparecen prácticamente en su totalidad. No solo este sistema, sino que también tenemos otros sistemas que, digamos, van cada vez a más, digamos, van camuflándose cada vez más para instalar nuestros tableros. Este es un sistema de tapones, yo le llamo sistema semioculto, porque es simplemente el mismo concepto que teníamos antes, en el que los tornillos se deben instalar a una distancia determinada para que el comportamiento del tablero sea el óptimo, pero a su vez, gracias a un doble perforado, como ven aquí en este diagrama, le pegamos un tapón que está hecho de nuestro material. Digamos que nosotros fabricamos un tablero o una plancha de 2 milímetros de espesor, al que lo perforamos para poder obtener los tapones del mismo material y del mismo acabado que el propio tablero. Gracias a esto, nosotros, con una gota de silicona que se aplica a la cabeza del tornillo, podemos llegar a disimular prácticamente en su totalidad la cabeza del tornillo. Y ya pasamos a los sistemas que son totalmente ocultos, como es el sistema de cuerda. Este sistema es un sistema que es sencillo en su concepto, es un sistema de cuerda mecánico. Se instalan unas uñas o ganchos que van a la parte trasera del tablero, y estos van colgados sobre unos rastreles horizontales. Este sistema no es tan usado en nuestros proyectos, bueno, aunque se usa con relativa frecuencia, porque el gasto digamos que el coste en cuanto a cantidad de subestructura o cantidad de aluminio que necesita se duplica, porque necesitamos asegurar esa cámara ventilada detrás del tablero. Esto es, si nosotros colocamos una rastrería de metal o cualquier tipo de rastrería en horizontal directamente en la cámara, nosotros en realidad lo que estamos es taponando la ventilación que se produce en una cámara ventilada, por lo que necesitamos esa doble estructura, una vertical primaria y después la horizontal, para que la ventilación se produzca en todo momento por toda la fachada. Esta ventilación se produce por la parte de atrás del rastreo horizontal, que digamos. Este es un ejemplo de los que, bueno, tenemos aquí relativamente cerca de la fábrica. Están a 20 minutos de aquí, de Legorreta. Es un hotel y, como pueden apreciar, tiene una peculiaridad, que es que los cortes de los tableros son especiales, van en forma de puzzle. Este patrón de corte se diseñó específicamente desde el departamento técnico para este proyecto. Esto es porque el posicionamiento de las uñas, al igual que el de los tornillos, tiene que ser muy particular para que el tablero pueda comportarse debidamente y se posicione en su posición. Entonces, de ahí que la distancia entre uñas y la distancia entre los rastreros horizontales tenga que estar muy determinada. Todo esto fue un trabajo que hicimos muy mano a mano junto con el arquitecto. Nosotros
siempre buscamos el trabajar mano a mano con el arquitecto para llevar a su idea final su primer boceto, como decía Jaime, en el proyecto del Boathouse, en el que desarrollamos conjuntamente con el arquitecto su idea y precisamente desde el departamento técnico nos encanta ese tipo de ideas que parecen imposibles, pero que poco a poco trabajándolas conseguimos llevarlas a cabo. Y por último, el sistema un poco estrella en el ámbito residencial por su gran cantidad de uso, que no complejidad, ya que es un sistema relativamente complejo, pero si se tiene un equipo especializado no debería dar mayor problema, que es el sistema de encolado. Nosotros trabajamos con muchas marcas o muchos suministradores de adhesivos para que ellos mismos, con nuestro material, hagan sus ensayos, hagan sus test para que se certifiquen conjuntamente los adhesivos o los sistemas de adhesivo con nuestros tableros. Hablo siempre de sistemas de adhesivos porque nosotros, desde nuestra experiencia, siempre pensamos que el sistema de adhesivo debería contar del adhesivo propiamente dicho, obviamente, de la cinta doble cara y la imprimación. Porque hemos visto que, por experiencia propia, que es el procedimiento a seguir totalmente. Y aquí vemos como ejemplo, este es un proyecto de un hotel que está en Noruega, en un pueblo que se llama Ålesund, en el que vemos que, bueno, esta foto está tomada a los 5 años de haberse terminado el proyecto y se ve que, aparte del material, resiste perfectamente y, como ven, esta zona de aquí es una entrada de agua de mar, ya que el puerto está prácticamente contiguo y resiste perfectamente el material y el sistema de adhesivo. Y también contamos con otros sistemas más mecánicos, más rápidos, que para la zona residencial es muy práctico y muy rápido, ya que simplemente gracias a estos clips negros podemos utilizar con unas lamas directamente ranuradas y directamente fabricadas o mecanizadas de esta manera desde fábrica, diferentes aspectos estéticos. En este caso, el sistema de lama americana es lo que llamamos nosotros a un sistema de lama solapada en el que simula esa rusticidad o ese entorno rústico que podría aportar en las fachadas. Siempre gracias a que el Prodex no necesita de mantenimiento de ningún tipo, por lo que en ese sentido podríamos aportar mucho respecto a la madera natural. Y por otro lado, tenemos este nuevo sistema en el que, digamos, gracias a otro tipo de clips, que ya vemos aquí, simplemente con unos clips, unos tornillos y un medidor para el hueco, conseguiríamos diferentes anchos de lama para una estética de lamas más rústicas en las que nosotros mismos podríamos instalar para poder llegar de forma mecánica y de forma oculta. Aquí ven 2 renders, ya les digo que es un sistema prácticamente nuevo, lo sacamos hace apenas 3 o 4 meses, a principios de año, este sistema al mercado, y de ahí que tengamos estos renders con dos diferentes anchos estándares de 200 y 300 milímetros para ver un poco la estética que quedaría o que llegaría a aportar. Bueno, aquí pueden ver, no voy a entrar en profundidad porque son detalles técnicos, pero pueden ver no solo aquí, sino que en nuestra página web, si entran en nuestra página web, en la zona técnica pueden encontrar toda la información técnica dividida por sistemas de instalación con su extracto, digamos, o con sus instrucciones correspondientes, sus detalles típicos tanto en CAD como en PDF e incluso un vídeo explicativo de cómo es ese sistema de instalación y cómo se puede llegar a instalar.
Ponemos entero y paso por ahí. Ponemos entero y paso por ahí. No lo sé. Esto listo. Vale, muchas gracias, Endica. Bueno, hemos visto un vídeo únicamente del sistema de fijación vista, en este caso con tornillo o con remache. Que sepan, como les ha enseñado Endica, que tienen cada una de los sistemas de instalación tienen un vídeo explicativo exactamente igual que el que acabamos de ver. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando del exterior, pero no quiero acabar sin enseñarles algunas referencias realizadas con nuestro material de interior, que nos va a permitir, por ejemplo, realizar una transición de fuera hacia adentro o viceversa. En esta villa podemos ver la transición, del cielo raso exterior directamente, cómo entra directamente en la sala. En realidad se han utilizado dos productos diferentes, pero con exactamente la misma terminación. Hemos utilizado el Prodex, que es nuestro producto de exterior, y luego la ampliación la hemos hecho con Neptuno, que es un producto muy parecido al Prodex, pero que es únicamente válido para interior porque no tiene todos los fines que debería tener para que funcionara bien en el exterior. Este es el mismo edificio, la sala. Una aplicación de suelo en un baño.
Y este que vemos es un proyecto emblemático que realizamos hace unos años. Se trata del edificio del Nido, sede de los Juegos Olímpicos de Beijing. Y como verán, en todo el interior están instaladas las placas de Neptuno, tanto las paredes como los techos, y se puede observar cómo hay una continuación de encuentros y volúmenes entre las paredes y los techos, creando, digamos, incluso esos huecos que se forman para colocar luminaria y dar, bueno, este efecto que quería el arquitecto. Es una obra ya que tiene años, pero bueno, todavía nos sirve también de referencia. Y el falso techo, los cielos rasos, lo mismo. Bueno. Este que vemos es una diapositiva que me suele gustar enseñar. Es una foto hecha por mí con el móvil, o sea, no tiene mucha calidad, pero bueno, me sirve un poco para presentarlo, ¿no? Y decir que es perfectamente estanco al agua, por lo que me permite utilizarlo en cualquier estancia de la casa. Está forrando las paredes, los marcos, las puertas, incluso llegando a la pared de la ducha, como se ve en esta foto, porque es un producto estanco. Cumplimos con una normativa, que es la UNE 13.553/2015, que significa que este producto puede instalarse en ambientes húmedos e incluso directamente en contacto con el agua. Aquí vemos la ducha, la pared de la ducha, luego la continuación de la pared hacia el interior, aquí digamos, bueno, el WC, y esta, digamos, la parte de fuera. Seguimos, digamos, con toda la pared, e incluso, pues se ven aquí la puerta, los premarcos, cómo da la vuelta, etc. Es decir, que al final, digamos, hemos conseguido crear, digamos, todo un entorno con la misma madera, en este caso con un nogal americano. También una aplicación de suelos en una estancia. Además, este pertenece al mismo que hemos visto antes del Serrallo de Granada, que colocó la fachada Protex con nosotros, pero el suelo también lo hizo con nosotros, en un acabado de un roble natural. Luego, gracias a la variedad de gama y productos que tenemos y que las podemos aplicar en distintas superficies, esto nos permite crear un entorno o una continuidad en distintos ambientes, obteniendo un confort por la calidad de la madera. En esta diapositiva vemos varios elementos con nuestros materiales, desde el suelo, pasando por la mesa, todo este frontal de la cocina, incluso el fondo de las puertas y todos estos escalones que conforman esta escalera. Esto es un piso de una vía particular, está al lado de Lima, en Perú, y bueno, es una vía particular que está ahí al borde del mar. Bueno. Y ahora, por último, y para terminar, les voy a mostrar un pequeño vídeo con las experiencias de un arquitecto colombiano, Andrés Uribe, con Prodema. Es un arquitecto también que ha colaborado, tiene varios proyectos con nosotros, y es una exposición que apenas dura 3 minutos, pero considero que es interesante enseñarla. ¿Más alto? Sí, sería. Bienvenido, Andrés. Hola, muy bien.
Ahí me indica, disculpas, saben que no se está escuchando el audio. Desde el inicio no se escuchó, no sé si es que tienen que subir ustedes el volumen, si podemos probar nuevamente. A ver, intentamos saber. ¿Ahora lo escuchan? Ahí se escucha, sí. Te escucho. Lo ponemos de nuevo si quieren, gracias. Bueno, lamentablemente no nos está funcionando bien el video, se traba un poco y no se escucha. No sé, bueno, si ustedes quieren comentarnos un poquito de qué se trataba, sé que bueno, era el aporte del arquitecto. Bueno, este es, sin más, un arquitecto, digamos, que nos gusta, digamos, de propia voz, es un arquitecto que ha colaborado en varios proyectos con nosotros, en la Villa al Aire, Villa de Río Tinto, y otra vía que no me acuerdo cómo se llama, y ha utilizado, digamos, el Prodex, ¿no? Bueno, y ya lleva desde hace muchos años utilizando, y bueno, estaba un poco hablando de las bondades, de la calidad que tiene, de los grandes espacios que consigue, digamos, rellenar y dar esa calidez, ¿no? Y luego la segunda pregunta, pues iba un poco directamente con con la pandemia que tenemos hoy en día, que cómo cree que va a evolucionar la arquitectura. Y él lo que viene a decir es al final que, bueno, que él piensa que la gente, digamos, urbanita va a ir poco a poco desplazándose al campo. Y digamos, van a tener más, van a tener, digamos, más posibilidad, digamos, de desarrollar, digamos, dentro de las casas distintos habitáculos, digamos, para diversas actividades, entre otras el trabajo, esparcimientos, etcétera. Un poco más de lo de ahora. De todas formas, yo lo que puedo hacer, si quieres, Romina, os reenvío el enlace y bueno, para que lo puedan escuchar, no hay ningún problema. Sí, sí, perfecto. Incluso creo que el video está subido en las redes sociales, así que probablemente ya se lo estarán cruzando en alguna oportunidad, y si no, de todas formas, les estaremos compartiendo a todos la presentación. Vale. Bueno, ya por último, es una pena porque es un vídeo que me hubiera gustado acabar con ella, pero bueno, pero con su propia voz, no con la mía. Les invito a una cosa importante, a que visiten nuestra página web porque merece la pena. No solamente todo el apartado técnico, como les ha explicado Indica, que está perfectamente clasificado con sus sistemas y, bueno, digamos, es muy ágil a la hora de ver, sino también por todos los proyectos que están subidos a la página web. Hay más de 200 proyectos con muchas soluciones, proyectos de todo tipo, de villas, de hospitales, de universidades, de colegios, de viviendas, de centros comerciales, de todo, y con muchas aplicaciones distintas y con soluciones distintas. Y hay muchas imágenes que merece la pena. Les invito a que lo puedan ver. Y bueno, y nada más, pues muchas gracias por su atención y las preguntas que tengan a bien hacernos, aquí estamos, a ver si somos capaces de contestar. Perfecto, bueno, muchas gracias a ambos, muy, muy interesante todo. Y bueno, les voy haciendo llegar un poquito entonces las consultas que nos hicieron durante la charla. Patricia Betancourt nos consulta cuál es el color oscuro de la primera villa que han mostrado en la presentación. Es el moca, es el más oscuro, el de Serrallo, sí, el de Granada, es el moca, el acabado Prodex moca. Perfecto, gracias. Y Patricia nos consulta también si es posible tener paneles de 1,22 m por 3,66 m. No, a ver, nosotros, digamos, estamos especializados, la prensa está pensada y sobre todo toda la materia prima la compramos siempre para hacer, digamos, una misma dimensión, que es de 2,44 m por 1,22 m. No nos hemos puesto, digamos, a ver si podemos dar más dimensión o no,
dense cuenta que nosotros, como hemos visto, trabajamos con la madera y la madera también, digamos, tiene, digamos, sus particularidades, ¿no? Entonces, bueno, habría que tener, digamos, un estudio de mercado muy potente y ver que realmente hay mercado para ello y preparar, digamos, la fábrica o la prensa para esa dimensión. Por de pronto no, estamos en 2,44 por 1,22, nuestra dimensión. Perfecto, que es importante también comentar quizás que para paneles de exteriores en esa medida de 1,92 por 2,44 por las especies de árboles que se utilizan también se posibilita que sea una única chapa, ¿no? Claro, Evitando que haya sobre uniones y puntos más críticos, digamos. Eso es. Yo también quería comentar una cosa. De vez en cuando se han hecho algo más grandes, no tanto como para 3 metros, pero sí hemos llegado a 2,700 en el acabado de Cume, que era un proyecto muy concreto, un proyecto muy, muy, muy grande, y entonces adecuamos, digamos, en su día esa especificidad. Pero bueno, estamos hablando de un proyecto que era unos 18.000 metros cuadrados y bueno, tenemos que hacer así y bueno, pues nos acoplamos. O sea, somos capaces de, lo que pasa que bueno, tiene que ser una cosa muy, muy, muy excepcional. Exacto, bien. Bueno, el arquitecto Arturo Palmiori nos comenta que sería interesante enviar el listado de obras mostradas para poder ampliar la investigación. Por supuesto. Podemos hacerlo al Arturo y después, si no, obviamente entrando también a la página, ahí pueden buscar de manera muy sencilla todo el catálogo de obras. Por eso decía yo, lo bueno que tiene es que si ustedes van directamente a... Mira, Aldo indica así. Aquí en la página, mira, métete en Prodema, lo que es Prodema. Sí, Esta es la página web de prodema.com. Nos metemos directamente en proyectos y a partir de aquí tenemos, según el tipo de producto, si es Prodes y todos los interiores, el acabado que tenemos, si se quiere, luego el tipo de edificación, complejos deportivos, hoteles, centros comerciales, etcétera, tiendas, supermercados, villas, bancos, etcétera, 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 y luego incluso por país, se puede filtrar por país, y las soluciones, fachadas especiales, precurvados, curvados en obra, poligonales, celosías, techos, balcones, etcétera. Quiero decir, tenemos, digamos, muchos proyectos metidos en el sistema, en la página web, y es muy sencillo de poder investigar dentro, para cosas directamente, además, para lo que uno está buscando. Perfecto, gracias. Continuamos con la pregunta de Gabriel, que nos consulta si existe alguna posibilidad de deformación de los tableros por extremo calor o frío y cómo se corrige esto. No, no existe ningún tipo de deformación. Lo único que necesita el tablero es que la instalación sea correcta. Eso es muy importante. O sea, al igual que un tablero, damos una garantía decenal y se va a comportar estupendamente con un envejecimiento propio y adecuado durante muchos años, la instalación es parte clave y fundamental. Como ha dicho antes, indica, tenemos 3 axiomas fundamentales: una fachada ventilada, una buena ventilación, las condiciones hidrotérmicas de ambas caras tienen que ser las mismas, respetar las distancias entre perfiles, entre los montantes, según nuestra normativa, según indica nuestro catálogo, es decir, los de 8 milímetros a cada 600 milímetros, etcétera, y luego respetar también las puntas de dilatación. Respetando esos 3 axiomas, el tablero va a funcionar estupendamente, haga 62 grados centígrados o haga menos 62 grados centígrados. Quiero decir, nosotros, como podrán ver, estamos en todo el mundo, desde Australia con una fortaleza de la capa de ozono debilitada, aunque parece que se ha recuperado un poco, según dicen. Luego tenemos obras en el desierto, en Dubái, en Abu Dhabi. Tenemos obras en Colombia, tenemos obras en Argentina, Estados Unidos, en el norte, casi en el polo norte de Canadá, al norte de Canadá, tenemos en Noruega, tenemos en África, en Europa, tenemos obras por todo el mundo, los pueden ir viendo. No le afecta el calor, no le afecta, digamos, la temperatura en sí. Lo que afecta es que tengan una buena instalación, porque podrá dilatar o contraerse más. Perfecto, gracias. Luz Cresini nos realiza 2 consultas. Primero, si se pueden hacer paneles curvos. Sí, bueno, contesto yo. Sí. Para las curvas, digamos, de edificios, lo que tenemos es diferentes vertientes o diferentes soluciones. Una es que gracias al propio material, el fenólico del material, las propiedades mecánicas que tiene es que podemos llegar a un radio determinado que se necesite en el proyecto, por lo que en determinados radios podríamos llegar directamente a unos radios.
pero en cambio también contamos con piezas que van ya precurvadas. Digamos que nosotros fabricamos la pieza a un radio particular, a un radio que necesite el proyecto, y llegamos a esos radios que obviamente mediante una buena instalación, como ha dicho Jaime, puede llegar a cubrir esos radios. Y ahora Jaime les va a enseñar, que Jaime está con el control, les va a enseñar dónde están, un poco para que vean la idea de cómo son nuestras piezas precurvadas y cómo podemos llegar a los diferentes radios que se necesiten por proyecto. ¿Dónde está? Aquí, curva 54. Bueno, este es nuestro catálogo técnico que pueden encontrar en la página web, como han podido ver, en el que se explica todas las particularidades de la instalación del material, incluido de cada sistema de instalación, ya más en profundidad, no tan por encima como hemos hecho hoy, ya que no quería que se alargase esto en exceso. Obviamente siempre nosotros estamos abiertos a que pregunten sin ningún tipo de problema, que pregunten todas las veces que haga falta. De hecho, nos encanta que nos pregunten y estamos disponibles para toda la gente que lo necesite. Como puede ver, aquí es lo que comentamos al principio, que gracias a las propiedades mecánicas del tablero, que es muy elástico, se puede llegar a unos radios determinados en función del espesor. Y por otro lado tenemos las piezas que ya están precurvadas desde aquí, desde su fabricación, las precurvamos a unos radios determinados, que en este caso son de 330, 500, 1000, 2000 y 4000 milímetros de radio. Entonces, jugando con esos radios y jugando con la cantidad de piezas necesarias para cubrir, podríamos llegar a esas curvaturas. Perfecto. Y bueno, la otra consulta de Luz es cuál es la medida máxima de los tableros. 2 metros 44 por 1 metro 22. Perfecto. La máxima y la mínima. Exacto, es la unidad, digamos, de venta de lo que son los tableros de Prodema, es, valga la redundancia, el tablero de 1 metro 22 por 2,44. Bueno, ahora seguimos con Gabriel Lucchesi, que nos consulta si es posible contar con archivos de detalles constructivos de las placas y estructura de sostén. Bueno, Gabriel, como ahí nos han comentado y nos han mostrado Enrique y Jaime en la página web, en la zona técnica, exacto, bueno, ahí se puede descargar toda la documentación. Sí, aquí pueden encontrar, vamos a abrir uno, por ejemplo, que este es uno de los más usados, simplemente para verlo por encima. Aquí pueden encontrar los diferentes detalles de instalación, los detalles típicos de ventilación de base, de coronación o esquinas y demás, detalles que podrían necesitar en cualquier tipo de instalación típica, digamos. De todas formas, si necesitan algo más particular o cualquier cosa, pueden consultarnos y nosotros desde aquí podemos hacerlo sin problemas. Nosotros, como hemos dicho en la exposición, digamos, trabajamos constantemente con arquitectos, para eso, aparte de mí, digamos, yo más como comercial, pero Enrique como técnico, y con su equipo le hacemos, digamos, un desarrollo incluso, digamos, de modulaciones, la mejor modulación, el mejor aprovechamiento posible o cómo pueden, no sé, o sea, damos un asesoramiento del proyecto, si se quiere, sin ningún problema. Bien. Guillermo Lager nos hace una pregunta muy interesante, que es ¿cómo se oculta la baquelita en ángulos abiertos? Buena pregunta. Bueno, se ha pintado una raya ahí. En el vídeo mismo, que voy a pasar rápidamente ya que lo hemos visto, ya se puede ver algunas de las diferentes opciones que nosotros usamos en nuestras instalaciones. Normalmente esta es la más usada, que es la que se ve la baquelita desde uno de los laterales, pero siempre es la posibilidad de mecanizar el tablero para que esto sea en un canto en diagonal, para que no se vea esta baquelita y solo se vea una pequeña junta. Incluso lo que nosotros llamamos canto pilastra, que es este tipo de mecanizado en el que hacemos un escalón a uno de los lados del tablero para que oculte en lo máximo posible todo el canto. Y siempre obviamente podemos colocar un perfil de remate de esquina, de los que hay innumerables en el mercado. Este es uno de ellos que hicimos como una opción.
pero hay infinitas geometrías para estos cantos. Exactamente, y son todos esos detalles o plegados de terminación, son soluciones que podemos ir estudiando proyecto a proyecto y que, bueno, nosotros como Hunter Reglas también obviamente podemos proveer, ¿no? Claro. Bueno, gracias. Patricia Betancourt nos consulta ahora qué porcentaje, entiendo en costo más o menos, se incrementa el valor cuando pasamos a una fachada tipo americana de instalación. No sé si tienen una idea en porcentaje entre, por ejemplo, una instalación con remache o tornillos vistos y una instalación de la tipo fachada americana. A ver, dentro de la fachada evidentemente es superior en coste a una fachada, digamos, atornillada o remachada, pero sobre todo porque la lama hay que mecanizarla, es decir, hay que hacer una ranurita en todo el canto, digamos, en la parte de abajo, hay que hacer una ranurita en todas esas lamas. Eso es lo que realmente incrementa el coste, porque luego, digamos, a nivel de fijación y a nivel de colocación, no cambia mucho, en realidad, digamos, con las piezas bases nada más, no tiene, pero sobre todo sería esa parte. Sí, nosotros solemos decir normalmente que lo que es el sobrecoste es, digamos, de lo que es la lama americana o esa ranura también del sistema oculto de lamas que hemos visto y que hemos estrenado recientemente, lo compensamos totalmente con la velocidad de instalación. Necesitamos mucha menos mano de obra porque se instala mucho más rápidamente que cualquiera de los otros tipos de sistemas en el que se necesita más tiempo e incluso más mano de obra para poder instalar. Entonces, ahí habría que ver, digamos, el coste real, digamos, de lo que es el TAP, de lo que es la subestructura y el coste de mano de obra, porque claro, en cada país varía y mucho además. En función de los países, claro, ahí puede compensar, no sé, el mercado americano, por ejemplo, Estados Unidos, evidentemente compensa mucho porque el precio, digamos, de instalación es muy, muy alto, pero en otros países, pues, en Portugal. No es cuestión de estudiar precios. Sería cuestión de mirarlos. Bien. Bueno, Hilda Harlington nos hizo un comentario, dice que considera que el producto es muy interesante para renovar fachadas, y bueno, efectivamente sí, es una solución muy, muy buena para hacer todo lo que es retrofitting. Después Guillermo Lager nos consulta cómo funciona el sistema en lugares con mucho viento, si produce algún tipo de ruido. No tiene por qué. Esto, la verdad es que es una consulta que nos hacen bastante, lo del viento, y sí, las juntas nosotros normalmente decimos que tienen que ser de entre 6 y 8 milímetros nada más, las juntas de dilatación y contracción del material. Sí, nunca va a ser de 8 milímetros ni de 6 porque el material está vivo y en el momento en que se mida va a estar en unas condiciones y al siguiente momento va a estar en otras, pero la junta es tan pequeña que no aporta o no hace ningún tipo de ruido con el viento. Bien. Patricia Betancourt nos vuelve a consultar en esta oportunidad cómo es la ventilación en el caso de la aplicación en baños, no se ven dilataciones. Sí. En interior es otro concepto un poco diferente en cuanto a la ventilación. Nosotros decimos siempre que tiene que haber una fachada ventilada en el exterior, por lo que comentaba Jaime, que las condiciones de temperatura y humedad en la cara del panel y la contracara del panel tiene que ser, sobre todo, humedad iguales, para que el material sea lo más estable. En cambio, en el interior, que no hay esos cambios de temperatura y humedad tan bruscos como puede haber en el exterior, podemos jugar con lo que nosotros llamamos una cámara de aire, que es simplemente que tenga una separación de lo que sería el muro o el forjado, para que así el material tenga las mismas condiciones de humedad y temperatura en la cara y contracara, ya que en interior, como comento, no se producen esos cambios tan fuertes. Bien. Pasamos ahora a Germán Buechat, que nos pregunta si los cortes se hacen en obra o fábrica, y de ser la primera situación, ¿cómo quedan los cantos? Bueno, esto un poco, si quieren, yo lo respondo, ya un poquito ya nos ha contestado Ilustrado Indica sobre el tema de los cantos, y en cuanto a los cortes, en general la mayoría se suele hacer en fábrica o en taller, pero bueno, siempre hay algún tipo de corte o ajuste que se termina realizando en obra. No sé, Indica, Jaime, si quieren sumar algo ustedes. Es así, normalmente, digamos, si ya tenemos una modulación, la que nos pida el cliente, pues yo qué sé, de 244 por 600, 244 por 300, lo que sea, y siempre es una modulación constante,
muchas veces se envía obra ya con esa anchura de corte, 244 por 300, y los últimos remates sí se pueden hacer en obra. Los ajustes que llegan hasta tal, y ya esos últimos remates se hacen en obra. Pero cuanto más despiezado vaya a la obra, mucho mejor. Mucho mejor. Exactamente. A no ser que tengan, digamos, un sistema, digamos, de corte extraordinario, pero bueno, es que suele ser muy complicado en una obra. Cuanto más despiezado vaya, mucho mejor. Mejor, exacto. Bueno, Gabriel nos pregunta qué tipo de árboles se usan en las placas. ¿Sí? Bueno, utilizamos a ver, aquí únicamente he contado las placas, digamos, de exterior, el Prodex, ¿no? Para el Prodex utilizamos dos tipos de árboles, que son el Okume y el Ayus. Estamos haciendo también pruebas con abedul, que de hecho se ha hecho algún proyecto, y con alguna otra chapa, pero bueno, digamos, oficialmente estamos trabajando con el Okume y con el Ayus. Y luego ya, para los productos de interiores, tenemos muchísimas chapas distintas, porque ya no tiene que ser el corte por desenrollo que hemos visto, sino que puede ser por corte a la plana, corte al cuarto, corte al riff, etc. Es decir, que son árboles, digamos, que pueden tener un tronco más pequeñito. Entonces ahí podemos utilizar los robles, los cerezos, los nogales, el arce, el sicomoro, el cedrano, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos hasta 32, 34 variedades de madera distintas para interiores. O sea, es distinto. Bien, gracias. Sebastián Villa nos pregunta si podemos aclarar si el producto es ignífugo. Sí, bueno, el Prodex tiene, digamos, tenemos dos calidades de ignifugación. Uno, nuestro estándar, que es CS1 D0, y luego el ignífugo es un BS1 D0, según normativa europea. Según normativa americana es un A2. Exactamente, bien. Pasamos a Horacio Giosa, que nos consulta cómo reacciona el desgaste de tonalidad en el tiempo y cómo reacciona ante un ataque externo, como por ejemplo una pedrada. Bueno, buena pregunta. A la primera, nosotros damos una garantía decenal, como he dicho antes, evidentemente meramente estética, porque mecánicamente sabemos que va a funcionar estupendamente y bueno, puede durar muchísimas décadas. La garantía decenal realmente es estética. Damos una garantía porque nosotros hemos hecho un ensayo por cada uno de nuestros acabados, de nuestros 9 acabados de Prodex, en el cual este ensayo, que se llama el ensayo de 3.000 horas de Xenon Test, el cual, una vez pasados esas 3.000 horas, se ve, digamos, cómo ha evolucionado, digamos, las muestras o los testigos que se han proporcionado y qué evolución tienen. Si es una evolución, bueno, hay, digamos, tienen distintas evaluaciones, ¿no? Por distintas gradaciones, si es de grises, y luego también de brillo. Entonces, en esas dos se va moviendo. Si tiene, digamos, hay unos parámetros muy concretos y depende cómo pasen, digamos, pues se puede dar una garantía decenal tranquilamente de 10 años. Nosotros en cada uno de ellos hemos llegado a hacer hasta 15.000 horas, no 3.000 horas, sino hasta 15.000 horas para ver, digamos, cuál sería, digamos, la degradación. Y la degradación es fabulosamente buena. Es decir, digamos, nosotros hemos tenido una evolución muy importante a partir del año 2007, hace 13 años, del material en el cual hemos conseguido que tenga un envejecimiento fabuloso. Llevamos 13 años con este material, que es el Prodex, y digamos, de los más antiguos que tenemos, no voy a decir que están como el primer día, pero casi. Es decir, lo que va a pasar es que durante los años ese brillo que tiene se apague un poco, pero digamos, al ser homogéneo en toda la fachada, en la misma orientación de fachada, va a pasar completamente desapercibido. Bien, perfecto. Bueno, con ¿Y esto creo que... perdón? ¿Y la segunda era? ¿Cómo, perdón? La de la pedrada. A la pedrada, La de la sí. pedrada, es verdad. A ver, si le dan una pedrada, vamos a ver, al final, digamos, puede pasar dos cosas, o que rompa el último film, que es el PVDF, que es el que nos protege precisamente de los rayos ultravioleta, que es acrílico, que es muy resistente, pero también es frágil en el sentido, digamos, de que a la rayadura pues tampoco aguanta excesivamente. Si tenemos la suerte de que no haya roto ese film, no le va a pasar nada. Si ha roto ese film, pues se verá un puntito, digamos, grisáceo o blanquecino en el punto donde le ha dado la pedrada. Entiendo yo. Por experiencia propia, aguanta golpes muy fuertes. ¿Sí, no? Bueno, incluso inclemencias climáticas, como una pedrada o un granizo. Sí, eso por supuesto, sí. Bien.
Bueno, hemos contestado justo recién lo del Cenotest, que nos lo consultaba Ángel Rochela. Creo que, bueno, Ángel ya está respondida tu consulta. Y Ángel también nos preguntaba respecto a cómo afecta el graffiti y cómo se puede limpiar, con qué tipo de productos, en caso de que, bueno, se grafitee un panel. Bueno, pues gracias a las propiedades del film PVF, que tiene propiedades bueno, tiene unas propiedades que lo hacen totalmente anti-graffiti. De hecho, nosotros aquí en la propia fábrica hemos sufrido bastantes grafitis. Y con una pistola de agua a presión no hay mayor problema para dejarlo como el primer día. No dejan ningún tipo de sustancia ni de ningún tipo de huella de que ese graffiti se ha producido. Bien. Es decir, se soluciona con agua a presión. Sí, con agua a presión. Y con un jabón neutro si es muy fuerte o muy potente, pero en principio ningún químico extraordinario ni nada. Perfecto, bien, gracias. Bueno, y ahí Ángel nos acaba de sumar otra pregunta. Nos consulta sobre los acabados símil aluminio. No sé a qué se estaría refiriendo. En realidad, bueno, Prodema siempre es madera natural. Puede que haya algún tono de madera más blancuzco que haya parecido símil aluminio, pero bueno, estamos siempre hablando de madera natural. Sí. Pueden ver los colores aquí en la sección de exteriores, si quieren verlo. Digamos, lo más parecido baja un poco al de... Sería, el más parecido va a ser el cream o el ice grey, puede ser. Pero estamos en madera, ¿eh? Exacto. O sea, podría ser o este, entiendo yo, digamos, el más grisáceo, este es más blanquecino, blanco roto, sí. Y este es más grisáceo. Perfecto, sí, ahí nos está comentando que le había parecido aluminio, pero bueno, ya está aclarada su duda. Y bueno, la última pregunta por ahora, y vamos hablando, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta, les pido que nos la vaya haciendo llegar. Gustavo Frate nos consulta por los espesores y peso de las placas. Bien. Bueno, lo más estándar de nuestros espesores son el de 8 milímetros o incluso el de 10 milímetros, es el más estándar. Tenemos también un espesor inferior de 6 milímetros, que es el que utilizamos en esas curvas que hemos visto para que la flexibilidad del material pueda aportar esa estética curva, pero lo más estándar es en torno a 8 y 10 milímetros de espesor. En cuanto a los pesos, la verdad es que no me sé de memoria, pero es muy simple. Te digo yo, sí. Bueno. Es fácil. El de 8 milímetros pesa 32 kilos, el de 10, sí. 40 kilos. Es decir, al final es multiplicar el espesor por 1,35. Si van a la ficha técnica, como he ido yo aquí, pueden ir a la parte de densidad, que es 1,35. 1,35, que lo hemos hecho de tal manera para que simplemente multiplicando 1,35 por el espesor de los kilos por metro cuadrado. Entonces, en el caso de ser un espesor de 8 milímetros, pesaría 10,8 kilos metro cuadrado. Que por 3 metros cuadrados aproximadamente que tiene, o por 2,98, ¿no? Por 2,98 que tiene metros, 32,18, que es lo que pesa uno de 8. Un tablero entero. Y uno de 10 pesaría unos 40 kilos. Hablamos de tablero, ¿eh? Sí. Bien, muy bien, muchas gracias. Tablero entero. Y se acaba de sumar una consulta. José Cabrera nos pregunta si existe alguna relación comercial entre Prodema y Parklex. Bueno, nosotros pertenecemos al mismo grupo industrial. Pertenecemos al mismo grupo industrial, pero somos competencia, digamos, en el mercado. Cada uno va por su lado. Comercialmente, cada uno va por su lado. Bien. Bueno, pareciera que no hay más consultas, así que bueno, nuevamente, sobre todo Jaime y Endica, muchas gracias por haberse sumado a esta iniciativa, por haber, bueno, compartido un poco sobre todo lo que es Prodema. Les vamos a pasar a todos, les vamos a compartir la presentación y también vamos a tratar de hacerles llegar las respuestas a todas estas consultas que nos hicieron, junto con nuestros contactos, para que cualquier otra duda que, bueno, les surja puedan escribirnos. Bueno, esperemos que sigan todos bien. Nuevamente muchas gracias por sumarse y que tengan un muy buen día. Muchas gracias a todos. Igualmente. Gracias, hasta luego. Chao.